Amados hermanos, continuamos ya la parte número 17 de esta serie de estudios que hemos estado realizando y que lleva por nombre, a manera de título, y le hago la pregunta y se la voy a hacer hasta que terminemos, y después cualquier otro momento se la hago. ¿Tiene usted la fe que salva? Ese es el título del estudio. ¿Y por qué hacemos esa pregunta que parece hasta obvia? Porque, como hemos visto, no toda fe salva. Hay gente que dice, no, yo tengo fe en Dios. Y vimos por la Biblia ejemplos de personas que tenían fe, pero esa fe no les salva. No que yo creo en Dios. Leímos por la Biblia que había personas que creían en el Señor. Pero ¿qué dice la Escritura? Que el Señor no se fiaba de ellos, al Señor no le toma el pelo nadie. Dice la Escritura que muchos creían en su nombre, pero Él no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. A Dios no podemos jugar tiquitiqui, Él nos conoce. Y también dice la Escritura que los demonios creen y tiemblan. La fe que salva, amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan, es la fe que Dios quiere que tengamos y está en la Biblia. La fe verdadera, que es no solo creer, sino creer. Y creer porque conocemos a Dios. Y porque le conocemos, creemos como para confiar en Dios. Y al creer como para confiar en Dios, nos sale naturalito obedecer. La fe que salva es creer en base a un conocimiento por la palabra. Creer como para confiar y obedecer. Ese concepto fe, pistis, fides, requiere tres conceptos unidos: creer, confiar y obedecer. Esa es la fe que salva, amados hermanos. Y hemos estado hablando de él, dando ejemplos bíblicos. Y hemos entrado en una fase que yo he denominado, y lo hablaba ayer con el hermano Raúl, que tiene que ver con aquellas cosas que constituyen un tropiezo para la fe que salva. Y un motivo por el cual muchas personas yo conozco que se han apartado de la fe. Y ese es el problema del sufrimiento humano. El problema de poder conciliar el hecho de que nosotros, como hijos de Dios, sufrimos, padecemos aflicciones, tribulaciones, injusticias. ¿Cómo es eso? ¿Será que Dios no me ama? Bueno, Dios nos ama y es bueno. Y es todopoderoso y sabio, de manera que puede evitar que algo malo te pase, porque puede hacerlo y te ama. Conclusión: si sucede es porque o lo ordena en tu vida o lo permite en tu vida. Y de eso estamos hablando. Y en el domingo, los domingos pasados, hemos tratado el tema y contrario a lo que muchos cristianos enseñan, las aflicciones, las dificultades, las tribulaciones, las enfermedades y los sufrimientos son un componente esencial de lo que la vida cristiana es. ¿Qué les parece? ¿Cómo va a decir ese pastor eso? Lo voy a decir, a repetir y con convicción y vehemencia. Aflicciones, enfermedades, dificultades, tribulaciones y sufrimientos forman parte fundamental, son elementos esenciales en la vida de todo creyente. Lamentablemente eso hoy no se predica, sino que se predica todo lo contrario. Y hemos tenido 2 domingos en que hemos hablado de eso.
Esto lo afirmo claro, ¿ok? Lo afirmo claro. Forma parte esencial de la vida cristiana. No me vaya, amado hermano, a decir o no vaya a pensar que yo estoy diciendo esto por capricho. Pues me da la gana a mí me paga la silla para que predique. Bueno, no voy a pensar que yo hago esto por capricho o porque le quiero imponer a ustedes, amados hermanos y hermanas, una visión derrotista de la fe cristiana. Una pura derrota. O porque el diablo me tiene atado con un espíritu de pesimismo. O porque no tengo fe para declarar y para desatar poder sobrenatural y tener victoria y éxito en mi vida. No me voy a acusar de ninguna de estas cosas ni voy a pensar. Lo digo con vehemencia, con convicción. No porque esto lo haya inventado yo, ni porque sea una interpretación negativista de la palabra de Dios y del Evangelio de Jesucristo. No, hermanos. Esto que yo acabo de afirmar categóricamente es lo que Jesucristo mismo enseñó de forma explícita, clara y literal mientras estuvo en la tierra, y a la palabra de Dios me remito y no a la lógica humana ni a lo que la gente quiere escuchar. El Señor Jesús en la tierra, según lo narra el Evangelio de Juan, el discípulo amado, capítulo 16, verso 36, dice lo siguiente, 33. Estas cosas, vean la hilvanación, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, y no el gordito de lentes de la palabra viva, en el mundo tendréis aflicción. No lo digo yo, lo digo el Señor. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Hay una realidad real en esta vida, según Jesús, es que nosotros, como sus hijos, mientras estemos en este mundo, vamos a tener aflicciones. Y esta realidad es algo que los apóstoles también enseñaron y que ellos vivieron y que conforme a esto andaron por la vida. Pablo, por ejemplo, nos enseña algo que les pido que lo tengan, o mejor dicho, que lo tengamos todos, porque me incluye, siempre presente en la mente. Miren lo que enseñaba Pablo, amados hermanos. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, se habla a la ciudad de Derbe, y de hacer muchos discípulos, fueron exitosos predicando, fueron a Derbe, volvieron a las ciudades de Listra, de Iconio, de Antioquía, confirmando a los discípulos, exhortándoles a permanecer en la fe y diciendo, ¿cómo nos vayamos en ese chorro? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Jesús y el apóstol Pablo, la predicación en esas 4 ciudades. ¿Qué los exhortaba? Los enseñaba, los visitaba. ¿Y qué era lo que les decía? Declaren el poder sobrenatural en su vida. Aquel que esté enfermo, está endemoniado o no ha confesado. Eso es lo que enseñan a algunos engañadores. ¿Qué es lo que este hombre les da? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
El camino que nos da entrada, amados hermanos, el camino que nos da entrada al reino de Dios está pavimentado con muchas tribulaciones. Y se nos dice además que esto es necesario que sea así. Y si usted busca en un diccionario, va a encontrar que la palabra, que el término necesario es pesado. Necesario significa aquello que no puede no ser así, ni que puede ser de otra manera. No puede no ser que para entrar al reino de Dios tengamos que pasar por muchas aflicciones. Amén. De manera que no es over propones lo que dijo el Señor y es lo que enseñaban sus apóstoles. Y estos dos pasajes que acabamos de citar, que tenemos aquí, se encuentra la palabra aflicción, Juan 16:33, y la palabra tribulación en Hechos 14:24. Hermanos, ahí se encuentra. Y estas dos palabras son la traducción de una misma palabra, de un mismo término en el original griego, ¿saben? Y esa palabra es el verbo tribo. Aflicciones y tribulaciones. En esos textos, pongan atención, son una traducción de una misma palabra griega, que es esa que están viendo ahí entre paréntesis, se pronuncia tribo. Y tribo hace alusión a un concepto de presionar, oprimir o comprimir. De tribo, en el latín antiguo, proviene flibo. Cambiaron la fli por la fl, y la b quedó. Y más adelante de flibo vino la palabra en latín común, flibo. Y de flibo es donde viene el verbo afligir y el sustantivo aflicción. De manera que aflicción hace alusión a presionar, a oprimir, a comprimir, a lo que estamos expuestos según la palabra. Y esto, en un significado más concreto, hace alusión a una situación incómoda, a una situación dolorosa que causa tristeza, angustia o sufrimiento. Es necesario. Y en el mundo vamos a tener aflicción según las palabras del Señor. Pero para la función de presionar, de oprimir y de comprimir, hermano, se inventó en la antigüedad y se sigue usando hoy un implemento agrícola que se usaba para separar la cáscara del grano de trigo mediante un proceso riguroso de presión y de raspado. ¿Están viendo por dónde vienen los tiros? Veamos este instrumento que tenía la función de presionar, oprimir y comprimir. Este instrumento es el que se utilizaba, y aquí vemos al día de hoy a este agricultor con ese aparato. Aquí tenemos una muestra más detallada de ese aparato. Si lo ven, ahí ven como unas puitas, ¿se ve bien? Unas puitas. Esas puitas son estas piedritas o trocitos de vidrio que se le ponía a ese aparato. Y ese aparato la gente lo usaba para montarse arriba, oprimir el grano, rasparlo mientras iban pasando. Aquí tenemos el uso de ese aparato. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando?
¿Saben cuál era el nombre que se le da a ese instrumento en latín? El término tríbulo. Eso es un tríbulo, de donde viene nuestra palabra tribulación. Aflicción y tribulación. Este que estamos viendo, el tríbulo, sirve para ilustrar fácilmente lo que la experiencia de la tribulación significa. El ser oprimido, el ser comprimido, presionado por las circunstancias. Esa es la vida que nosotros pasamos en este mundo. El ser nosotros pisado y a veces rasgado en nuestro tránsito por la vida. Eso es lo que significa la tribulación, amados hermanos. Y es lo que la Biblia dice en boca de Jesús y sus apóstoles, que va a ser la vida cristiana. Y que sin esa experiencia de tribulación no podemos entrar al reino de Dios. Y que en este mundo lo que vamos a tener garantizado es la aflicción. Pero tenemos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Que nos permite estar firmes, constantes, perseverantes, aún en medio de cualquier proceso adverso por el que pasemos, porque eso tiene un propósito en la vida nuestra, como lo vamos a ver. Y digan lo que digan, los maestros engañadores estos de enlace, los maestros de la superfe y de la prosperidad, no importa lo que digan los apóstoles y profetas, estos engañadores, al reino de Dios se entra a través de muchas tribulaciones, viviendo en este mundo con aflicciones. Y de dicho reino, amados hermanos, cada cristiano tiene que ser digno. Que no se nos olvide. La dignidad para entrar allá está relacionada con dos conceptos. Veamos cómo expresa esto el apóstol Pablo al escribirle a los hermanos de Tesalónica. Y vamos a poner atención en la lectura. En la segunda carta que Pablo les escribe a los tesalonicenses, capítulo 1, versos 3 al 5 y 2 y 11 al 12, se dice lo siguiente, y leemos con cuidado. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, les escribía Pablo, amados hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Propósito número 1, anótelo por favor. La fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. De manera que la fe crece y obviamente el amor cristiano verdadero también lo hace para mostrarlo entre aquellos que son familia. Y dice Pablo, tanto que nosotros mismos, segunda finalidad, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Los tesalonicenses eran motivo de orgullo y de gloria para Pablo. ¿Por qué? Porque vivían en lo sobrenatural. Porque éxito, bendecidos, prosperados y en victoria. ¿Será por eso? ¿Cuál era el motivo de la gloria de este hombre? De manera tal que animaba a otras iglesias de Dios por vuestra paciencia y por vuestra fe, que se forja en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amén. Esto es, eso que estáis soportando, además es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos
para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padeceréis. Amén. ¿Dónde está esta enseñanza mentirosa que se predica hoy día, hermanos? Yo no estoy predicando un evangelio derrotista ni negativista, ni me tiene poseído un demonio de pesimismo. Yo vivo el evangelio bíblico. Amén. Amén. Y en la medida que resistamos estas cosas, nos hacemos dignos de entrar al reino de Dios. Amén. Que no se nos olvide esto, amados hermanos. Y de allí, de esa dignidad, se nos pide que tengamos paciencia, constancia y perseverancia. Amén. Porque añade Pablo lo siguiente: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos del llamamiento. ¿Cuánto quieres ser aquí dignos del llamamiento que Dios nos ha hecho de ser sus hijos? Amén. Pablo oraba por eso, y para que ese Dios cumpla todo propósito de bondad. O sea, ¿hay bondad entonces en los padecimientos de Dios? Claro que sí. No se puede abstraer o subtraer dentro de las posibilidades que Dios maneja en su amor y bondad para un propósito que ya vamos a ver, el que nos haga pasar por eso que acabamos de leer, como los tesalonicenses lo hacían y que nos hacían dignos del reino de Dios. Y no solo se cumple el propósito de bondad, sino que toda obra de fe con poder también se cumple. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes que sufren y ustedes sean glorificados en Dios. Amén. Aquí vemos, hermanos, que Dios pide, y es el propósito, y lo vamos a estar estudiando en estos domingos. Elementos importantes: paciencia. Anótelo, hermano, estúdielo, péguenlo en el cuadro. Paciencia, constancia, perseverancia. Y estas son las cualidades que deben mostrar aquellos que son salvos por la gracia como resultado de la fe. Pero no de cualquier fe, de la fe verdadera, la fe que Dios pide que tengas, la fe que te hace salvo. Y estas cualidades, que no es que nos ganen la salvación, cuidado, nada en este mundo puede ganarnos la salvación. Estas no son cualidades que nos ganan la salvación, sino que son el resultado de una verdadera conversión para salvación. Y estas son las que nos hacen dignos, estas cualidades, de entrar al reino de Dios el día que Él nos llame a su presencia, sea que estemos muertos o sea que estemos vivos. Amén. Ahora, sí, o sea, todo esto para entrar al reino de Dios. Y aquí en la tierra, nada. No, hermanos. Estas cualidades, ¿saben qué? No solamente nos sirven para entrar en el cielo. La paciencia, la constancia y la perseverancia nos garantizan también una vida feliz, una vida plena, una vida de absoluta realización como personas, como padres, como hijos, como hermanos, como profesionales. En otras palabras, en esta tierra, estas cualidades nos permiten vivir una vida victoriosa, hoy, aquí y ahora, en este mundo. Cualquiera que sea la circunstancia que estemos atravesando. Si usted como cristiano tiene estas cualidades, y Dios las va a forjar en nosotros, a través justamente de esos que unos falsantes niegan en la vida del creyente, que son los padecimientos, las aflicciones, los problemas, las injusticias, hermano.
de hombres impíos contra nosotros. La maldad, la enfermedad, todo aquello que causa sufrimiento. Si tenemos paciencia, constancia, perseverancia, vamos a vivir en este mundo una vida feliz, victoriosa, de plena realización. Vamos a vivir en este mundo como hijos de Dios, que brillan como una antorcha en medio de tanta tiniebla y podredumbre que existe en este mundo. Amén. Y es así como Dios quiere gloriarse en nosotros y que nosotros nos gloriemos en Él. Esto es lo que Dios quiere para nosotros como hijos suyos. Eso es lo que Dios quiere para aquellos que Dios ha adoptado como hijos. Y esto de que si somos cristianos, somos hijos, es algo que no debe tomarse a la ligera, hermanos. Ni mucho menos debe desfigurarse o torcerse doctrinalmente como lo hacen estos herejes que inventaron esa enseñanza diabólica de la paternidad espiritual que mencioné brevemente hace algunos domingos atrás y que vamos a estudiar con lupa en una próxima oportunidad pronto. Hermano, el haber sido adoptados, ponga atención en esto por favor, el haber sido adoptados como hijos, ¿quién no está feliz de ser hijo de Dios? Amén. El haber sido adoptados como hijos no significa que nosotros pasamos a ser padres espirituales de otras personas, como enseñan estos blasfemos. Significa sencillamente que si somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre. Y esta aparente, sencilla y obvia idea de relación padre-hijo, hijo-padre, tiene implicaciones profundísimas. Vamos a ver 4 implicaciones de este concepto. ¿Estamos felices y agradecidos de ser hijos de Dios? Claro que sí, pero al hacerlo y al serlo, damos por sentado una relación de Dios con nosotros, como de padre a hijo y de hijo a padre. Amén. Y eso implica, amado hermano, que como hijos debemos, si somos hijos al Padre, ¿qué debemos hacer? Debemos obedecer a Dios en todo. Si somos hijos, número 1, es porque debemos obedecer a nuestro Padre, obedecer a Dios en todas las cosas. Amén. Número 2, implica que Él es nuestro modelo a seguir. Es decir, que como hijos obedientes debemos imitarlo a Él, pero imitarlo en cuanto a su conducta moral, a la de Jesús, y en cuanto a su conducta espiritual, que no es otra cosa que buscar la santidad, imitar para ser santo, porque Él es santo. Amén. No implica, como errónea y neciamente creen y enseñan algunos, que debemos imitar las obras, como lo enseñaba de manera brillante Raúl esta mañana. Vamos a imitar las obras, vamos a imitar todo lo que Dios hizo. Que si Jesús reprendió, nosotros también reprendemos, ¿verdad? Si Jesús maldijo la higuera y se secó, bueno, el día que yo tengo una matemática que no me gusta, la voy a maldecir para que se seque, porque Jesús hizo, yo lo oigo también. Ahora, obras de Él. O si Jesús interrogó con propósitos pedagógicos al endemoniado de Gadara, nosotros también vamos a estar interrogando a los endemoniados para ver cómo se llaman y cuántos son. O como Jesús caminó por las aguas, bueno, yo también camino por las aguas. Pero, hermano, imitar al Señor es imitar su conducta moral y espiritual, no sus obras. Solo imitamos aquellas cosas que Jesús mismo
nos ordenó y nos autorizó a hacer, y que están claritas en Marcos 16, 15 al 18, que están claritas en 1 Corintios 12 al 14, por nombrar algunas. Amén. No es imitar a las obras de Jesús. No podemos nosotros crucificarnos para salvar o limpiar de pecado alguno. ¿Están viendo el disparate que hoy predica? ¿No? Imitador de Cristo, claro que sí. Imitarlo como él actuó, que cuando lo maldecían, bendecía. Cuando lo escupían, oraba, intercedía. Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Eso es moral, eso es espiritualidad, eso hay que imitar. Amén. Sobre todas las cosas hay que imitar sus padecimientos y sufrimientos. Esto no se predica, pero es lo que la Biblia enseña. De eso se trata el Evangelio, y lo hacemos con gozo y alegría. Porque como vamos a leer más adelante, si padecemos con Cristo, viviremos también con Él. Y como Él murió siendo afligido, siendo crucificado y resucitó, nosotros, imitándolo a Él, sufrimos y damos nuestro cuerpo para ser entregados, y nos crucificamos juntamente con Cristo en la cruz. Como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, de manera que no vivo más yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí porque me he crucificado, como Él resucitó, nosotros también resucitamos. Y los que inventan estas payasadas, estos van a resucitar, que no es para enfrentar al Dios delante del trono blanco, donde le va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, habladores de maldad, torcedores, engañadores, que tienen la fe como fuente de ganancia. Eso es lo que uno ve en enlace con las robatónicas. Amén. A Dios no le toma el pelo nadie. Si sois hijo, hermano, si soy hijo, hermana, ay, me imagino que se va a convertir al evangelio así. Es que no convierto yo. Pero te hago predicar la verdad, eso se encarga el Espíritu Santo, ¿no? Si no le gusta que se vayan para la mezquita tras de macro, para los babalaos, aquí se predica la palabra. Y es la que penetra el hueso y los convence y discierne los sentimientos, las intenciones del corazón, y te enfrenta delante de la realidad de tu inmundicia de pecado, de tus vicios, de tus odios, de tus rencores, y te muestra que está mal y que puede ser diferente y ser feliz y victorioso. No importa lo que pase. Amén. Tercero, si somos hijos, pasamos también, y esto hay que entenderlo, a ser siervos de Dios, a ser esclavos de Dios, dulos. Amén. Y por ende, a estar a disposición siempre de Él, estar siempre a su servicio. Me mandas a predicar, predico. Hay que hacer una obra hermosa de intercesión, voy. Que el domingo está difícil la cosa, pero es el día del Señor y le sirvo. Amén. Estoy a su entera disposición. Amén. Estoy a sus órdenes porque soy su siervo y Él es mi Señor. Amén. Ser hijo implica eso, ser siervo de Dios, y estar además dispuesto siempre a aceptar y a hacer su voluntad siempre, entendiendo que la voluntad de Dios para nosotros siempre es buena, aunque no lo entendamos, siempre es agradable, aunque no lo entendamos, es perfecta. Amén. ¿Y por qué? Porque si sois hijos de Dios, sois hechura de Dios. Como dijo Pablo a los Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros estemos en ella, si entendemos que somos sus hijos
y somos sus hijos. Amén. Amén. ¿Verdad que tú eres hermoso? Sí. Delicioso más que la miel, codiciable más que el oro y que el oro refinado, más que los dólares de Cadivi o los euros. Esto no tiene precio. ¿Cuántos no quisieran muchos pagar lo que tienen por tener el gozo ante la adversidad? ¿Cuántos no quisieran tener lo que tuvo Nitza, mientras estaba toda doblada con los dolores que no se podía mover y siempre glorificó a Dios? Y no se habían terminado de cerrar las heridas cuando yo estaba subiendo la escalera con las dos manos para venir a glorificar a Dios. Y así puedo hablar de muchos de ustedes. Amén. Para la gloria de su nombre. Estoy seguro que las familias y los vecinos quizás, yo creo que merecería. Esta mujer no da para nadie, chico. Y va los domingos para allá. No le pagan nada. Quizás no ahorita. Pero en el cielo tenemos de mansiones, tesoros en los cielos. ¿Quién cree eso de verdad? Amén. Créalo de verdad, amado hermano. Dios no engaña. Por último, ser hijo de Dios, y esto es sumamente importante entenderlo. Ser hijo de Dios implica que como Padre, Él nos castiga y nos prueba. Amén. Amén. Entendiendo que dichas pruebas y dichos castigos es un medio para Dios perfeccionarnos, corregir nuestras manías y malas costumbres, para disciplinarnos, para hacer de nosotros eso que nos garantiza que seamos felices y victoriosos en este mundo, cualquiera sea la circunstancia, y al final heredar la vida eterna en el reino de los cielos. Si sois hijos en Maracucho, sabed pues que el Padre nos va a castigar y nos va a probar, y eso duele. Esto último, por cierto, escandaliza a mucha gente, especialmente a los que pertenecen a la religión tradicional, al catolicismo romano. No son pocas las veces que he escuchado: ¿cómo es eso? ¿Cómo vas a decir eso de que Dios castiga? Dios no castiga a nadie. Él es un Dios de amor. ¿Cuántos han escuchado? Yo no de escuchar eso. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia, pues. Esta es la cuarta parte. ¿Qué dice la Biblia? Deuteronomio 8:5. Hijo de Dios, ten por cierto que así como un padre castiga al hijo, el Señor tu Dios te castiga para tu propio bien. Amén. Proverbios 3:11-12. Hijo mío, no menosprecies el castigo de Jehová, ni te fatigues, ni te obstines por su corrección. ¿Saben por qué? Porque Jehová, al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y esto va para los padres terrenales, porque esto es un ejemplo. Si usted ama a su hijo, lo castiga con vara y le da duro. Hoy día yo veo situaciones al revés. Cristianos cuyos hijos le dan varas a ellos. No es de Dios, no es el ejemplo de Dios. Amén. Apocalipsis 3:19. Miren lo que dice el Señor al final de su palabra: yo reprendo y castigo a los que aman. ¿Quieres ser hijo de Dios? Sencillo, tiene a Dios como Padre. Y el Padre castiga y reprende a los que aman, como el Padre lo hace con los hijos que aman. Amén. Proverbios 23:13-14.
Miren esto, hermanos. Dios lo hace con nosotros. ¿Por qué? Porque a los hijos hay que corregirlos. Unos buenos azotes, una enfermedad, un castiguito, que te roban el celular, unos buenos azotes, eso no nos va a matar, hermanos, pero sí nos libra de la muerte, por quizás tener las cosas puestas en los bienes de este mundo y no en los celestiales. Entonces, a los hijos hay que corregirlos, amén. Unos buenos azotes, a veces duelen, pero no matan, te libran, sí, de la muerte, y en este caso de la muerte eterna. ¿Cómo vamos a negar eso, amados hermanos? Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si Dios no hiciera esto con nosotros, demostrara que en vez de amarnos nos aborreciese. Esto lo escribió él. El que detiene el castigo, ay no, pobrecito, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, desde que te convertís, desde temprano te va a corregir. Y esto también es con los padres terrenales, los que son padres aquí. Amén. Es que la Biblia es lo más maravilloso. Y vean esto que dice ese extraordinario libro de la Biblia, el libro de Job, donde se dice lo siguiente: he aquí, bueno, ¿qué va a hacer Maldonado, Cashluna y los otros en Ronnie Chávez y el poco de blasfemos con este pasaje? Bienaventurados, ¿se acuerdan lo que era bienaventurado? Los Macarios. Macarios es supremamente feliz, una felicidad homóloga a aquella que se tiene en el cielo, no adquirirlo aquí en la tierra, solamente se adquiere de esta manera. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, a quien Dios disciplina, a quien Dios corrige, a quien Dios reprende, usando el medio que Él se reserva en su soberanía. Amén. Y nosotros, amén, porque sé que me amas y eres bueno y tienes para mí cosas buenas, palabras de bondad y no de mal. Amén. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, amados hermanos, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque si Él causa la llaga, Él también la vendará. Y si con su mano te hiere, con esas manos también te cura. Amén, amados hermanos. ¿Por qué esto es así? Porque cuando venimos a la iglesia, venimos del mundo y venimos con un corazón habituado a la maldad, a la envidia, al rencor, a la avaricia, a la intolerancia, a la prepotencia, a la altivez, al maquinar venganzas, desquite, maquinar engaños y mentiras. Y allí es donde venimos. Es por ello que el corazón del creyente, ese corazón habituado a esto, debe ser purificado. Amén. Porque del corazón vienen todas las cosas malas. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Biblia, y perverso. Los robos, los asesinatos, los brollos, las murmuraciones, del corazón sale. Y cuando venimos al cristianismo, eso viene con nosotros. ¿Sabes cuál es la solución de Dios? ¿Sabes cómo opera Dios la obra de purificación? Está en la Biblia, amados hermanos, Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son medicina hasta para el maluco, pero el castigo purifica el corazón. Amén. Amén. Así es que Dios nos purifica. Ahora entiendo muchas de las cosas en la vida mía después de ser cristiano en 20 años.
quejándome. Una vez le di a la Biblia contra la pared y la partí en tres. Al principio, ahora entendí, Dios gracias, y lo que quería hacer de mí era un hombre paciente, un hombre perseverante, un hombre constante, porque yo cambiaba una veleta, yo no la podía usar así. La obra que Dios tenía preparada para mí no podía llevarse a cabo con ese hombre. Ese hombre había que darle azotes y bastante, y todavía lo hace. Pero a partir de este estudio, estoy entendiendo muchas cosas. Y calladito ahora me veo mucho más bonito. Nos vemos, hermano, nos vemos. Ciertamente, hermano, cuando venimos a Cristo, nuestros pecados son perdonados y limpiados, pero la naturaleza caída sigue allí. Amén. La carne quiere seguir mandando y controlando nuestras vidas. Y es entonces cuando se necesita un cambio radical. Amén. Y en ese cambio contamos con la ayuda del Espíritu Santo, pero también con la determinación, el deseo y la disposición de nuestra parte. Así es. Y a partir de allí es cuando Dios va a comenzar a operar esa transformación en nuestras vidas. Y esto requiere una estrategia de perfeccionamiento, de corrección, de disciplina. Y esto es algo que siempre es doloroso. Y puede ser considerado en nuestra ignorancia y limitación hasta incluso un sufrimiento sin sentido. Por cuestiones de tiempo, voy a leer este pasaje, lo analizamos el próximo domingo. ¿Se comprometen a venir a hacerlo? Porque esto es glorioso. Esto es glorioso. Esto me hace a mí ver la vida ahora diferente. Esto lo hace Dios para que mi fe sea mejor, para que yo pueda perseverar hasta el fin y recibir la corona de vida y de justicia que Dios tiene preparada para los que le aman como Padre. Amén. Hebreos 12, 3 al 11 dice, y aquí está el ejemplo. Nosotros tenemos ejemplo, nada más y nada menos que en Jesucristo. Y la próxima predica, el próximo domingo, vamos a comenzar con el título Jesucristo es el mejor ejemplo de sufrimiento para mi vida. Miren lo que escribe el autor a los Hebreos, capítulo 12, versos 13 al 11. Mediten, hermano, vamos a meditar en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Y cuando consideremos ese ejemplo, no se cansen ni se desanimen, pues ustedes con todo aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. Y han olvidado ya lo que Dios les aconsejaba como a hijos suyos, diciendo en las Escrituras lo que acabamos de leer. No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando Él te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe, a quien adopta como hijo suyo. Si ahora ustedes sufren, es porque Dios los ama y los corrige como que si fueran niños. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son sus hijos. Yo veo estos pastores, muchachos, que parece que todo fuera chévere. Allí en esas congregaciones nadie sufre. Todo es victoria, todo es
en Lakewood, donde está el otro blasfemo, Joel Osteen, y los de la parte hispana. Esto es extraordinario. Esto no sufre nunca. Ustedes ven las prédicas de esta gente y motivación y todo chévere. ¿Saben qué me dice la Biblia? Ay, papá, estos como que no son hijos de Dios. Porque la Biblia lo dice. Si no los corrige, si Dios no los castiga, si no sufren, si no padecen, si no son afligidos, si no atraviesan por la tribulación, entonces no son en verdad sus hijos. Cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros los respetábamos. Con mayor razón deben obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo. Amén. ¿Cómo es posible que nos quejemos cuando algo no sale como nosotros creemos que debe salir y que es la voluntad de Dios para mi vida? Cosas que veo que hacen algunos cristianos, incluyendo el pastor. Pues así tenemos vida eterna. Somos dignos de entrar al reino de los cielos. Cuando éramos niños, nuestros padres nos disciplinaban porque eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos disciplina para nuestro verdadero bien. ¿Y cuál es el máximo del bien en nuestras vidas? Hacernos santos como Él es. Ninguna disciplina, ningún castigo, ninguna corrección resulta agradable a la hora de recibirla. Pero no por eso voy a acusar de un hermano que está enfermo. Puede ser la voluntad de Dios de que le falta fe o esté endemoniado o no declara. Que es lo que a mí me hicieron en las iglesias donde estuve. Y a Orlando. Tenían todo machucado, como se lo dije. Aparte de la dificultad, el bacalao de los que me imputaban a mí falta de fe y endemoniado. Esta es la solución al sufrimiento por parte de los falsos evangélicos hoy en día en las falsas iglesias evangélicas. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en esos padecimientos. Amén. Amén. Este pasaje comienza con un detalle sumamente importante que pasamos por alto con frecuencia. Que Jesucristo también fue hijo de Dios. ¿Y ustedes creen que si se hizo hombre como nosotros, hijo de Dios, Dios lo iba a tratar diferente? Vamos a ver cómo trató Dios a su hijo, para que tengamos un ejemplo y seguir sus pisadas. Amén, amados hermanos. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Por muy mal que sea lo que Dios permite o ordena que atravesemos, lo hace para bien nuestro. Y si es por culpa de mi cabeza dura, si lo amamos, va a hacer que eso funcione para el bien mío. De manera que si lo hago bien, gano. Si lo hago mal y amo a Dios, también gano. ¿Cómo voy a ser perdedor alguna vez? Por eso es que somos más que vencedores si de verdad somos sus hijos y lo tomamos en serio. Porque si vivimos, hermanos, para el Señor vivimos. Y si nos toca morir, porque hay una manía de un temor a la muerte que yo no entiendo. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Amén. Los espero el próximo domingo para seguir viendo lo que la Biblia dice y gozarnos en esto. Amén. Los amo mucho, amados hermanos.